Buenas tardes latinos y caribeños, bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Inspiring Stories, la serie en la que entrevistamos a graduados de Conestoga College que están teniendo éxito en lo que estudiaron aquí en Canadá y que se están proyectando profesionalmente. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta serie de capítulos. Hoy llegamos al último capítulo de esta serie con una invitada de Colombia, de Cali, Colombia. Ella es Vanessa. Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco más del background de Vanessa. Ella es psicóloga, graduada en Colombia. Allá hizo una práctica con un ingenio azucarero. Luego vino a Canadá a estudiar inglés y estudió en Conestoga el programa de Human Resources Management, un programa de un año que hay aquí, y de ahí en adelante empezó su carrera profesional. Hoy lidera un equipo de recursos humanos y administración en una compañía importante llamada Fastenal y tiene un equipo a cargo. Así que estamos súper emocionados de conocer tu historia. Voy a empezar con lo primero, y es que nos cuentes un poco de tu trayectoria profesional cuando eras estudiante. Muchos estudiantes nos ven o incluso desde sus países se preguntan, ay, ¿qué tipo de trabajos voy a hacer cuando sea estudiante? Quiero que nos cuentes un poquito de eso. Ok, listo. Bueno, esa trayectoria empezó en primer lugar. Mi primera posición fue en limpieza. Limpiezas tipo de edificios de estudiantes. Hacíamos también limpiezas de casas, limpieza en general. Después de eso, estuve unos cuantos meses con ella. Encontré un trabajo en una tienda de ropa. Sí, ahí estuve trabajando más o menos 5 meses y para el 5.º mes dije, ok, ya casi viene mi graduación, necesito estar lista, necesito empezar a moverme un poco más en el camino en el que de verdad quiero. Entonces empecé a buscar opciones y entre esas pues encontré la posición en Fastenal y apliqué inmediatamente. Y bueno, quedé en Fastenal. Empecé a trabajar ahí en septiembre del año pasado. Para diciembre del año pasado hubo una promoción para... Yo empecé pues como Distribution Center Administration, que era una posición part-time, pero era súper relacionada con todo lo que yo ya había hecho pues en Colombia, que era básicamente como trabajar en recursos humanos, como asistente en recursos humanos. Entonces pues la posición estaba súper relacionada y entré pues ahí. Para diciembre hubo la promoción, quedé, me subieron a lead del equipo y en febrero más o menos de ese año hubo otra promoción y quedé, entonces pues me promovieron a Distribution Center Administration Assistant Manager. Entonces pues como tú dijiste ahorita somos 4 en total en el equipo. Es un equipo que sigue creciendo, que es un poco nuevo en la compañía, pero pues ahí vamos, y pues que afortunadamente tengo la posibilidad de incluir muchísimas de las cosas que aprendí en Conestoga. Tengo la posibilidad de hacer proyectos. Gracias por eso. Y tú te graduaste recién en diciembre de 2022. Sí. Y creo que ha sido un camino, en muy pocos meses todo empezó a cambiar rápidamente y Muy llegaste rápido a ser manager, así que felicitaciones. Y Gracias. quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el desafío profesional más grande que has asumido en esta trayectoria en Canadá y como estudiante internacional y como graduada de Conestoga? Ok, pues uno de los desafíos más grandes, no lo voy a negar, por supuesto es el inglés. Sentía miedo, sí, yo decía, Dios mío, yo apenas llevo muy poco tiempo hablando inglés, ¿cómo voy a hacer esto? Me sentía tímida, pero bueno, ese fue uno de los grandes desafíos. Y otro desafío que yo diría que es un poco grande en el momento pues de entrar en el mundo laboral en Canadá es adaptarse un poco a las diferencias. Yo diría que acá el ambiente laboral empresarial es un poco más como relajado que en Colombia, sin embargo, pues tiene grandes diferencias. Entonces, adaptarse a eso y aprender las reglas como implícitas de todo esto también cuesta un poco. Eso para mí fue un poco desafiante, pero pues son cosas que se aprenden, sí, son cosas que se aprenden y afortunadamente
con quienes trabajo pues han tenido la gentileza de explicarme todo con el mayor detalle posible, de ser claros conmigo, de explicarme como que cuáles son las cosas que se esperan de mí. Entonces pues son cosas como que a pesar de que son desafíos, son llevaderas y posibles de resolver. Sí, qué bueno que nos cuentes eso, porque otro entrevistado de esta serie me decía algo relacionado con la cultura de trabajo en nuestros países y lo comparaba con Canadá, y también me decía, al canadiense no le sirve, o en el mercado laboral canadiense, para decirlo mejor, no le sirve que tú te quedes hasta retarde trabajando, le sirve que hagas lo que tienes que hacer en las horas que lo tienes que hacer. Sí. Entonces eso es como una regla implícita. Así es. Creo. No sé si nos sí, contar. Totalmente. O sea, acá los horarios son, al menos donde trabajo, son fijos y, sin embargo, si te tienes que ir un poco más temprano, la pregunta que te van a hacer en lugar de darte una respuesta de, dale, vete temprano, es, ¿tienes algo pendiente? Y tú ya no tienes nada pendiente porque sabes que tienes que cumplir con todas las cosas para poderte ir. O adelantas un día anterior y cosas así. Entonces, absolutamente. Gracias por contarnos eso, Vanessa. Ahora quiero que pasemos a el proceso de graduarte. Tú ahorita nos contaste, ya faltaban unos meses, tú dijiste tengo que proyectarme, y son meses complejos para muchos estudiantes internacionales el pensar en qué van a trabajar cuando se gradúen o en qué vamos a trabajar cuando nos graduemos. Cuéntanos ese proceso, cómo enviabas las hojas de vida, cuánto te tardaste en recibir esa oferta laboral. Yo, empecé en ese trabajo en septiembre, pero yo diría que yo empecé con todo el proceso más o menos en junio, julio, pero todo mi proceso lo empecé acá en Corestov. Lo empecé con una career advisor. Empecé con las citas y le dije, listo, quiero moverme, quiero empezar ya a enfocarme en mi camino. ¿Qué debo hacer? Entonces, pues, listo, empezamos a arreglar la hoja de vida, a arreglar la cover letter, y pues las cosas que básicamente se necesitan para empezar a aplicar a distintas posiciones. Entonces, de acuerdo a eso, me explicó cómo organizar mis hojas de vida, que pues la cambiaba cada vez que la presentaba a una compañía. Entonces me explicó cómo hacerlo y de igual manera me explicó cómo arreglar mi cover letter. Lo hice, empecé, pero pues como era estudiante y para ese entonces todavía teníamos la regulación de que no se podía trabajar más de 20 horas a la semana. Entonces pues eso fue como un desafío para mí, porque pues no en todas las compañías van a aceptar a una persona que trabaje menos de 20 horas a la semana en una posición administrativa. Entonces pues eso fue como un poco complicado hasta que finalmente encontré esta posición, que pues justamente estaban buscando una persona part-time. Entonces pues ahí fue. Para finalizar, quiero preguntarte cuál es ese consejo estrella que tú tienes para aquellos estudiantes que nos ven en Latinoamérica, que están pensando en venir, o incluso estudiantes que ya están aquí en Canadá, para empezar a proyectarse profesionalmente. Ok, diría que número 1, ser consciente de sus capacidades. Yo entiendo que para muchos el estar en un lugar nuevo, en un país totalmente nuevo, tal vez sin conocer absolutamente a nadie, da miedo. Sin embargo, si confían en las habilidades que cada uno tiene, van a poder lograr lo que sea. Eso número 1. Número 2, prepararse en absolutamente todo. Como te dije, hojas de vida, entender el mercado laboral, entender qué es lo que buscan los empleadores en la región. Número 3, lo menciono muchísimo porque siento que es muy importante, pero los career advisors son ángeles. Son maravillosos, son muy claros, ayudan a tener un perfil súper fuerte y eso es muy importante. Y el último es olvidar la pena por hablar. ¿Sí? Como dije al principio, mi mayor temor también era hablar en inglés. Estaba muy asustada, pero nadie acá está interesado en si tienes acento, si no tienes acento. Si no se te entiende, simplemente te van a decir, perdón, repítelo de nuevo. Y lo vuelves a repetir y no pasa nada. Genial, bueno, nos fuimos con un bonus, pedimos uno y nos vamos con 4 consejos, así que gracias de verdad por eso, Vanessa.
En realidad para nosotros es motivo de orgullo que la comunidad latinoamericana esté construyendo ese camino en Canadá y que nos estén dejando un buen precedente a los otros latinoamericanos que venimos detrás. Así que gracias y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias.